Ella huyó la noche de bodas. Él juró traerla de vuelta. Un medallón quemado, un secreto mortal, una elección imposible. ¿Venganza o amor? Comenta desde dónde nos ves, déjanos tu like y suscríbete al canal. Tu like y tu apoyo hacen que esta historia llegue a más corazones. Y cuento contigo para eso. Yasmín siempre supo que sería forzada a ese destino, pero nada la preparó para el peso real de esa noche. El vestido de novia pesaba más que cualquier cadena. La tela bordada en oro raspaba su piel como una sentencia escrita con hilos de metal. Cada movimiento era un recordatorio de que ya no era libre, que nunca más lo sería. Se miró al espejo y no reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. Los ojos pintados con un col oscuro, los labios rojos como la sangre, las joyas en el cuello, en las muñecas, en la frente, cada una de ellas un símbolo de posesión. Todo parecía pertenecer a otra persona, alguien que aceptaba, alguien que obedecía, alguien que no era ella. Por fuera parecía la esposa perfecta, la novia tradicional, la mujer que toda la familia deseaba tener. Por dentro, cada latido de su corazón gritaba que, si aceptaba aquello, nunca más volvería a ser quien era. La ceremonia había terminado hacía poco más de una hora. Yasmín aún sentía el peso de la mirada de Malik sobre ella durante toda la celebración. Él no sonrió ni una sola vez. No dijo una palabra amable. Solo observó como quien evalúa una adquisición recién hecha. Los invitados aplaudieron cuando fueron declarados marido y mujer. Su padre la vio con orgullo, satisfecho por haber cumplido su parte en el acuerdo. Su madre lloró lágrimas que Yasmín no supo descifrar. Tristeza o alivio por haber entregado a su hija a un hombre poderoso. Y ella solo respiró. Intentó no desmoronarse allí mismo, frente a cientos de ojos que esperaban verla feliz. Pero no había felicidad en ese salón dorado, solo deber, solo tradición, solo las cadenas invisibles que, generación tras generación, silenciaron a mujeres como ella. Ahora sola en sus aposentos, Yasmín caminaba por los pasillos vacíos del palacio. Sus pasos resonaban en el mármol frío, rompiendo el pesado silencio de la noche. Las antorchas en las paredes proyectaban sombras que danzaban como fantasmas, como advertencias, como presagios de todo lo que estaba por venir. Necesitaba encontrar a Layla, necesitaba salir de allí antes de que fuera demasiado tarde, antes de que Malik viniera a buscarla, antes de que la puerta se cerrara para siempre. Fue entonces cuando escuchó las voces. Yasmín se detuvo en medio del pasillo. Su corazón se aceleró. Se escondió rápidamente detrás de una columna de mármol y espió con cautela, conteniendo la respiración. Malik estaba allí de pie en el centro del pasillo, con la postura rígida de quien nunca ha sido desafiado. Sostenía a un sirviente por el cuello, levantando al hombre casi del suelo con una fuerza brutal. Su voz cortó el silencio como una cuchilla afilada. Quien me desafía no vive para contarlo. El sirviente cayó de rodillas al suelo de mármol, temblando violentamente. Imploró perdón en palabras entrecortadas, la frente tocando el suelo en desesperada sumisión. Malik lo soltó con desprecio, como quien desecha basura. El hombre se arrastró lejos, aún murmurando disculpas. Yasmín se llevó la mano a la boca, sofocando un grito de horror. Los ojos de Malik eran puro hielo, frialdad absoluta. Pero por un instante, demasiado rápido para estar segura, Yasmín juró haber visto algo roto allí dentro, algo enterrado tan profundo que quizás ni él sabía que aún existía, algo que él escondía bajo la crueldad calculada. Pero entonces, el momento pasó, y lo que quedó fue solo el hombre frío, el jeque implacable, el esposo al que ahora temía más que a cualquier cosa en el mundo. Yasmín retrocedió despacio, intentando no hacer ningún ruido. Su corazón latía tan fuerte que parecía que todos en el palacio podrían oírlo. Sus manos temblaban, sus piernas apenas la sostenían, pero sabía con absoluta claridad lo que tenía que hacer. Corrió por los pasillos silenciosos, subió las escaleras de piedra, atravesó salas vacías donde los ecos de su respiración la perseguían, hasta que finalmente llegó a la habitación donde Layla la esperaba, con un manto oscuro ya preparado y una bolsa pequeña con lo esencial.
«¿Estás lista?», susurró Laila, los ojos llenos de preocupación y miedo. Yasmín no pudo responder. La garganta se le había cerrado demasiado. Solo se puso el manto con manos temblorosas y siguió a la criada por los caminos secretos del palacio. Caminos que Laila conocía desde niña. Pasaron por puertas escondidas detrás de tapices antiguos, por pasillos estrechos donde la luz de las antorchas apenas llegaba, por escaleras que descendían a las profundidades del palacio, donde nadie las buscaría, hasta que finalmente llegaron a los establos, en el límite exterior de las murallas. El desierto se extendía frente a ellas, vasto y silencioso bajo la luna llena, infinito, implacable, libre. Laila tomó las manos de Yasmín con fuerza, los ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Vete», susurró con urgencia, «no mires atrás y nunca regreses». Yasmín abrazó a su amiga por última vez. Sintió el perfume familiar de jazmín que Laila siempre usaba. Quiso decir tantas cosas, agradecer, pedir perdón por ponerla en riesgo, pero no había tiempo. Subió al caballo que Laila había preparado, un animal rápido y fuerte, elegido especialmente para esa noche. Y entonces, antes de partir, Yasmín miró el palacio una última vez. Las luces brillaban a lo lejos, doradas e imponentes contra el cielo oscuro, linternas encendidas en cada ventana, como estrellas terrestres. Todo lo que conocía estaba allí: su familia, sus recuerdos de infancia, sus hermanas menores, su vida entera. Pero también estaba su prisión, su sentencia, su fin. La mano en la rienda tembló por un segundo, solo un segundo. Yasmín pensó en regresar, pedir perdón, aceptar su destino, vivir como todas las demás mujeres de su familia vivieron antes que ella, callada, obediente, apagada. La tentación fue tan fuerte que sus manos casi soltaron las riendas. Casi. Pero entonces recordó los ojos fríos de Malik, su voz cortante como el cristal, al sirviente caído de rodillas, implorando una misericordia que nunca llegó, y supo con absoluta certeza que si se quedaba, moriría por dentro. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero poco a poco, día tras día, hasta que no quedara nada de la mujer que era. Yasmín espoleó al caballo y partió. El viento golpeó fuerte en su rostro, llevándose consigo las lágrimas que no pudo contener. La arena voló a su alrededor en remolinos fantasmagóricos. El desierto la engulló en la oscuridad, borrando sus huellas como si nunca hubiera existido, como si nunca hubiera sido la novia de Malik, como si pudiera simplemente desaparecer. Yasmín galopó durante horas. El caballo corría con fuerza, como si también entendiera la urgencia de aquella fuga. No se detuvo hasta que el palacio se convirtió en un mero punto de luz en el horizonte. Solo un espejismo distante, solo un recuerdo que rezaba por olvidar. Cuando finalmente se detuvo, su cuerpo exhausto bajó del caballo y cayó de rodillas en la arena fría de la noche. Su cuerpo temblaba de frío, de miedo, de alivio. Las lágrimas brotaron entonces, cálidas y silenciosas, mojando la arena bajo ella. Lloró por la vida que dejó atrás, por las hermanas que quizás nunca volvería a ver, por la madre que nunca la entendió, por el padre que la vendió como si fuera mercancía. Lloró por el miedo que aún sentía incluso allí, en medio del desierto vacío, porque una parte de ella sabía, aún sin querer admitirlo, que aquella fuga era solo el comienzo, que Malik no dejaría pasar impune aquella humillación, que él vendría tras ella. Pero en ese momento, bajo la luna llena y el cielo lleno de estrellas, Yasmín se permitió respirar, se permitió sentir el viento libre en su rostro, se permitió creer, aunque fuera por un instante, que quizás podría empezar de nuevo. Miró hacia atrás una última vez. El palacio aún brillaba a lo lejos, dorado e imposible, como algo sacado de un cuento de hadas. Pero ella sabía la verdad. Los cuentos de hadas mienten. Yasmín susurró al viento, al desierto, a sí misma: «Nunca más». El viento respondió fuerte y constante, borrando sus últimas huellas en la arena. Pero incluso en el desierto infinito, incluso libre bajo el cielo estrellado,
Sintió que los ojos fríos de Malik aún la perseguían, como una sombra que jamás se pierde, como una deuda que aún sería cobrada, como un destino del que quizás nunca lograría escapar por completo. Malik caminó por los pasillos del palacio con pasos firmes. La celebración había terminado. Los invitados se retiraron. Todo el clan había sido testigo del matrimonio. Ahora era el momento de cumplir lo que faltaba: sellar el matrimonio, hacerlo oficial a los ojos de Dios y de los hombres. Se detuvo ante la puerta de los aposentos de Yasmín. No llamó, no lo necesitaba. Ella era su esposa. Abrió la puerta. La habitación estaba vacía. Malik frunció el ceño y entró, mirando a su alrededor. La cama estaba intacta, las sábanas lisas, perfectas, sin una sola marca, como si nadie se hubiera acostado allí. El vestido de novia, aquella tela blanca bordada en oro que había costado una fortuna, yacía en el suelo, abandonado como una piel muerta. Las joyas que había usado en la ceremonia estaban esparcidas sobre el tocador, tiradas, rechazadas. Un silencio frío se apoderó de la habitación. Malik dio un paso adelante, los ojos fijos en la cama intacta. Ella no estaba allí. Por un largo momento, solo se quedó parado, mirando, procesando, la realidad cayendo sobre él como agua helada. ¿Yasmín? Su voz resonó en la habitación vacía, más baja de lo que pretendía. Nada. Salió rápidamente, sus pasos ahora más rápidos. Revisó el baño, los jardines cercanos, los pasillos adyacentes. Nada. Fue entonces cuando vio a uno de los guardias pasar corriendo. ¡Tú!, llamó con voz cortante. El guardia se congeló, girándose lentamente. ¿Dónde está mi esposa? El hombre tragó saliva, el rostro pálido. Señor, no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? La voz de Malik subió peligrosa. Ella estaba en los aposentos hace menos de una hora. Otro guardia apareció corriendo por el pasillo. Se detuvo al ver a Malik, el rostro tenso. Señor, tiene que ver esto. Malik lo siguió hasta los establos. Allí uno de los caballos más rápidos había desaparecido. Y Laila, la criada más leal de Yasmín, tampoco estaba por ningún lado. La verdad cayó sobre él como una losa. Ella huyó la noche de bodas, delante de todos. Lo rechazó, lo abandonó, lo humilló. Malik se quedó parado allí, mirando el establo vacío con la mandíbula apretada. Sintió algo quemar dentro de él. No era solo rabia, era humillación. La novia que debería estar en sus brazos en ese momento estaba huyendo por el desierto. El matrimonio que debería sellar su poder se había convertido en su mayor vergüenza. «Traigan a todos los consejeros al salón principal», ordenó con voz helada. 15 minutos después, Malik entró en el salón donde los consejeros del clan ya estaban reunidos. Todos se levantaron al verlo, menos uno. Omar permaneció sentado, con una pequeña sonrisa en el rostro. «Cheque Malik», dijo Omar con voz arrastrada. «¡Qué sorpresa! Pensábamos que estaría ocupado con su nueva esposa». Un silencio pesado se apoderó del salón. Malik se detuvo en el centro de la sala, los puños cerrados. Ella huyó. Por un momento, nadie se movió. Y entonces Omar rió alto, sin disimular, sin respeto. ¿Huyó? Se levantó despacio, los ojos brillando con malicia. El gran jeque Malik al-Nasser, que comanda tribus enteras, que negocia con reyes y presidentes, no puede retener a su propia novia. Risas ahogadas resonaron entre algunos de los hombres presentes. Malik sintió la sangre hervir. Omar dio un paso adelante saboreando cada palabra. Quizás ella vio quién eres realmente, Malik. Un hombre que nunca se recuperó de lo que perdió. Un jeque que se esconde detrás de amenazas porque no tiene nada más que ofrecer. Malik avanzó. En 2 pasos estaba delante de Omar, sujetándolo por el cuello con fuerza brutal. El salón explotó. Guardias avanzaron, consejeros gritaron, pero Malik no lo soltó. «Ten cuidado», susurró con voz baja y mortal, el rostro a centímetros del de Omar. «Con lo que te atreves a decir». Omar se ahogó, pero aún así sonrió, los ojos desafiantes. «Mira, todavía duele, ¿verdad?
Tanto tiempo y nunca te recuperaste. Malik lo empujó con violencia. Omar cayó al suelo, riendo incluso mientras se retorcía. Malik se giró hacia los otros hombres en el salón. Todos lo observaban, algunos con miedo, otros con lástima, otros con desprecio mal disimulado, y él los odiaba a todos. La encontraré, declaró Malik, su voz resonando en el salón. No importa dónde esté, no importa cuánto tiempo me lleve, la traeré de vuelta. ¿Y qué harás cuando la encuentres?, provocó Omar desde el suelo, limpiándose la sangre del labio. ¿Forzarla a volver, encadenarla? ¿Eso probará que aún eres digno de ser jeque? Malik no respondió. Solo salió del salón, sus pasos pesados resonando detrás de él. Solo en los pasillos vacíos, lejos de las miradas, Malik se detuvo, se apoyó en la pared fría y se llevó la mano al bolsillo. Sacó de allí un medallón pequeño, viejo, gastado por el tiempo. Lo abrió con dedos que temblaban levemente. Dentro la foto de una mujer joven, ojos oscuros y tristes, sonrisa suave que nunca era completa. Soraya, 11 años muerta, 11 años que él cargaba ese peso. 11 años sin conseguir perdonarse a sí mismo por no haberla salvado. Malik cerró los ojos, apretando el medallón en la palma de la mano, hasta sentir los bordes marcar su piel. «No puedo perder otra vez», susurró al vacío. Pero no sabía si estaba hablando de Yasmín o de sí mismo. Cuando regresó a los aposentos nupciales, la furia había vuelto, fría, controlada, mortal. Malik entró en la habitación donde debería haber pasado la noche con su esposa. Las sábanas aún estaban allí intactas, perfectas, blancas como la nieve, una evidencia silenciosa de la Gaby. Él las arrancó de la cama con fuerza. Llamó a un sirviente que apareció temblando en la puerta. «Trae fuego, señor. Fuego ahora». El sirviente regresó minutos después, con una antorcha encendida, las manos temblorosas. Malik tomó las sábanas, las arrastró hasta el centro del cuarto de mármol y las arrojó al suelo. Entonces, sin dudar, arrancó la antorcha de las manos del sirviente y la lanzó sobre la tela. Las llamas subieron de inmediato, anaranjadas, rojas, hambrientas. Malik se quedó allí parado, observando el fuego consumir las sábanas que nunca fueron usadas, observando el humo subir en espirales negras hasta el techo alto, observando todo quemarse, y en las llamas danzantes vio su propio reflejo distorsionado. Un hombre quebrado, furioso, solo. Un hombre que ya había perdido todo una vez y que no perdería nuevamente. No importaba lo que necesitara hacer, no importaba cuánto tiempo le llevara, no importaba cuántas leyes tuviera que romper, él la encontraría. Y cuando la encontrara, Yasmín entendería que no se huía de un jeque, no se rechazaba a Malik al nacer. Las llamas se reflejaron en sus ojos, frías e implacables, como hielo en fuego. Y por primera vez, desde que descubriera la fuga, Malik sonrió. Pero era un sonrisa sin alegría, sin perdón, solo venganza pura. 4 meses después, Yasmín despertó con el olor a café y pan fresco. No con miedo, no con el sonido de cadenas invisibles cerrándose a su alrededor, solo con el sonido de la ciudad despertando allá afuera. Abrió los ojos despacio, aún desacostumbrada a la sensación de paz. La habitación alquilada era pequeña, sencilla, con paredes descascaradas y una única ventana que daba al callejón. La cama era estrecha, el armario viejo, el espejo rajado, pero era suyo. Nadie la vigilaba allí, nadie controlaba sus pasos, nadie decidía su destino. Se levantó, se puso el vestido sencillo de algodón que usaba para trabajar y se recogió el cabello en un chongo bajo. En el espejo rajado de la pared vio a una mujer diferente de la novia adornada de meses atrás. Esa mujer tenía ojeras, manos callosas por el trabajo, ropa descolorida por el uso, pero también tenía algo que nunca tuvo antes: elección. Yasmín salió a la calle y caminó por las callejuelas estrechas de Casablanca. El sol de la mañana ya calentaba las piedras irregulares. Vendedores abrían sus tiendas, gritando ofertas en árabe y francés. Niños corrían entre los puestos de frutas, riendo fuerte. El olor a especias, comino,
azafrán, canela. Se mezclaba con el salitre del mar cercano. Ella respiró hondo y por primera vez en meses no miró hacia atrás. El café donde trabajaba quedaba en una esquina concurrida, con mesitas de hierro oxidado en la acera y una puerta de madera desgastada por el tiempo y el salitre. Don Idris, el dueño, era un hombre viejo de pocas palabras que no hacía preguntas. Ella dijo que se llamaba Amira. Él aceptó sin cuestionar. «Buenos días, Amira», refunfuñó cuando ella entró ya atándose el delantal raído. «Buenos días, don Idris». La rutina era siempre la misma: preparar el café fuerte como a los clientes les gustaba, organizar las mesas, servir té de menta en vasos pequeños, lavar las tazas, barrer el suelo de piedra, limpiar el mostrador. Sencillo, predecible, seguro. Y por primera vez en la vida, Yasmín amaba aquella simplicidad. Amaba poder elegir cuándo sonreír, cuándo hablar, cuándo quedarse en silencio. Amaba no ser observada como una posesión. La mañana pasó despacio. Clientes entraban y salían. Trabajadores camino al puerto pedían café rápido. Mujeres con bolsas de compra se detenían a descansar. Viejos jugaban dominó en las mesas de afuera, discutiendo política y fútbol. Yasmín servía a todos con eficiencia silenciosa, y por primera vez en meses se permitió creer que quizás estaba realmente segura. Fue entonces cuando Karim llegó. Él siempre venía a la misma hora, todos los martes y jueves. Comerciante de especias, vestía ropa sencilla pero limpia, y siempre llevaba el olor a canela y cardamomo impregnado en su piel. Tenía una cicatriz fina en la ceja izquierda, casi invisible, pero que Yasmín notó la primera vez que él sonrió, que había algo en la forma en que se acomodaba la manga de la camisa antes de tomar la taza, un gesto nervioso, casi tímido, que lo hacía más humano de lo que cualquier palabra podría. Él nunca hablaba mucho, solo pedía un café negro, se sentaba cerca de la ventana y leía periódicos viejos, pero cada vez que se iba, dejaba algo atrás. Una moneda extra de propina, una sonrisa gentil, una palabra amable que hoy, cuando Yasmín fue a recoger la taza vacía, vio algo diferente sobre el mostrador de madera gastada. Una flor de jazmín pequeña, delicada, aún fresca, con los pétalos blancos intactos. Yasmín miró a su alrededor rápidamente. Karim ya se había ido, desapareciendo entre la multitud de la calle concurrida. Ella tomó la flor con cuidado, como si fuera algo precioso y peligroso al mismo tiempo. El perfume suave la transportó por un instante a otro lugar, a jardines del palacio, donde ella solía caminar al anochecer, a noches donde usaba jazmín en el cabello, preparada para ser admirada como un objeto valioso para una vida que ya no era suya y que no quería de vuelta. Yasmín guardó la flor en el bolsillo del delantal sin decir nada a nadie. No sonrió de vuelta hacia donde Karim se había ido. No agradeció en voz alta, pero tampoco la tiró. La tarde trajo más movimiento al café. Una familia entró. Papá, mamá, 3 niños pequeños. Los niños corrían entre las mesas, riendo fuerte mientras los padres intentaban calmarlos con poco éxito y mucho cariño. Yasmín les sirvió té, observando la escena con algo extraño y cálido en el pecho. La madre sostenía a la hija más pequeña en brazos, besándole la coronilla mientras conversaba con su esposo sobre cosas sencillas: compras, cuentas, planes para el fin de semana. El padre reía de algo que el hijo había dicho, despeinando el cabello del niño con cariño genuino. Era tan normal, tan humano, tan distante de la vida que había conocido que parecía casi un milagro. Por primera vez en meses, Yasmín pensó: quizás pueda empezar de nuevo. Quizás aquí, en esta ciudad donde nadie la conocía, ella pudiera construir una vida sencilla, trabajar honestamente, vivir en paz. Quizás incluso un día distante, tener algo parecido a aquella familia, algo real, algo elegido, algo suyo. El pensamiento la asustó y la confortó al mismo tiempo. Cuando la familia salió, la niña más pequeña saludó a Yasmín desde la puerta. Ella le devolvió el saludo, sintiendo algo cálido y extraño en el pecho. Esperanza, quizás, o quizás solo la ilusión de ella. La noche llegó despacio.
tiñendo el cielo de naranja y púrpura. El café se vació poco a poco. Don Idris cerró la caja, contó las monedas del día y se fue a casa con un saludo cansado. Yasmín se quedó para cerrar la puerta con llave y limpiar las últimas mesas. Guardó las sillas, apagó las luces, barrió el suelo una última vez. Fue entonces cuando se ató la flor de jazmín en la muñeca con un trozo de hilo que encontró. Un pequeño recordatorio de que aún existía belleza en el mundo, de que aún había gentileza, de que ella aún estaba viva. Cerró con llave la puerta del café y regresó a su habitación alquilada por las calles ya oscuras. Subió las escaleras estrechas de madera que crujían a cada paso, se encerró en el pequeño cuarto y finalmente se permitió relajarse. Pero aquella noche, acostada en la cama estrecha bajo la sábana fina, Yasmín no pudo dormir bien. Cada sonido en el pasillo la hacía saltar. Cada voz en la calle la dejaba alerta. Cada sombra en la pared parecía tener la forma de un hombre alto, de hombros anchos, de ojos fríos como el hielo. Y cuando finalmente se quedó dormida de agotamiento, las pesadillas vinieron. Malik de pie en el pasillo del palacio, su voz resonando por las paredes de mármol. Quien me desafía no vive para contarlo. Pero esta vez era ella arrodillada en el suelo frío. Era ella implorando en vano. Era ella siendo llevada de vuelta a la fuerza mientras gritaba por ayuda que nunca llegaría. Yasmín despertó con un grito atrapado en la garganta, sudor frío escurriendo por su espalda y rostro. Respiró hondo una vez, dos, tres, solo una pesadilla. Solo memorias antiguas que aún la perseguían. Él no estaba allí, no podía estarlo. Ella estaba segura, pero en el fondo una voz susurraba que la seguridad era solo otra ilusión. Al día siguiente, Yasmín regresó al café. Como siempre, se ató el delantal, preparó el café, encendió las luces, abrió la puerta, sonrió a los clientes habituales. Karim regresó, dejó otra moneda de propina, más grande de lo necesario, y se fue sin decir nada, además de un gracias con aquella voz suave. Yasmín tocó la flor de jazmín atada en su muñeca. Aún estaba fresca, aún tenía perfume. La mañana fue tranquila, la tarde también. El sol comenzó a bajar pintando las paredes del café de dorado. Y entonces, un poco antes del cierre, cuando había solo 2 clientes en el café, la puerta se abrió. Un hombre entró. Traje oscuro, a pesar del calor. Gafas de sol, incluso con el sol ya bajo. Postura rígida de militar o guardaespaldas. Yasmín sintió algo helado recorrer su espalda, pero forzó una sonrisa profesional. «Buenas tardes. ¿Qué va a querer?» El hombre no respondió inmediatamente. Solo la observó por un largo momento, como quien estudia una pintura en un museo. Sus ojos descendieron despacio por su rostro, por su cuello, por el delantal, y se detuvieron en la flor de jazmín atada en su muñeca. Se quedaron allí demasiado tiempo, de una forma que hizo el estómago de Yasmín revolverse. Luego sacó un pequeño cuaderno del bolsillo interior de su saco y anotó algo con un bolígrafo plateado, sin desviar la mirada de la flor. El silencio entre ellos pareció durar más de lo necesario, pesado, sofocante. «Solo observando», dijo finalmente en árabe, con un acento que Yasmín no pudo identificar, pero que sonó demasiado familiar. Y entonces se dio la vuelta y salió sin pedir nada, sin comprar nada, solo observando. Yasmín se quedó parada detrás del mostrador, el corazón latiéndole desbocado, las manos temblando levemente, la flor de jazmín en la muñeca, que minutos atrás parecía esperanza y belleza, ahora pesaba como una marca que la delataba, como una sentencia. Afuera, el hombre de traje oscuro se detuvo en la acera frente al café, anotó la dirección completa en el cuaderno con letra precisa, observó el letrero descolorido, tomó una foto discreta con el celular y luego tomó el teléfono. La llamada fue atendida al primer tono. Su voz era fría, mecánica, profesional, sin emoción alguna. El día siguiente comenzó como cualquier otro. Yasmín despertó con el sonido de la ciudad, se vistió, se recogió el cabello, se miró en el espejo rajado e intentó no pensar en el hombre de traje oscuro.
Solo paranoia, se dijo a sí misma, solo miedo antiguo resurgiendo. Caminó hasta el café por las calles ya concurridas. El sol pegaba fuerte. Vendedores gritaban, niños corrían. Todo normal, todo seguro. Don Idris ya estaba allí cuando ella llegó, preparando el primer café del día. «Buenos días, Amira». «Buenos días». La mañana pasó despacio. Los clientes habituales entraron y salieron. Yasmín sirvió té, limpió mesas, sonrió educadamente. La flor de jazmín aún estaba atada en su muñeca. Ya comenzaba a marchitarse, pero ella no pudo quitársela. Era mediodía, cuando la puerta del café se abrió nuevamente. Yasmín estaba de espaldas, organizando tazas en el mostrador. Tomó la bandeja de té que había preparado para una mesa y se dio la vuelta. Y entonces vio a un hombre parado en la entrada, alto, hombros anchos, ropa cara que contrastaba con el lugar sencillo, y ojos fríos como el hielo, ojos que ella reconocería en cualquier lugar. Malik. La bandeja resbaló de las manos de Yasmín. Todo pareció ocurrir en cámara lenta, la bandeja girando en el aire, las tazas de cristal separándose de ella, el té derramándose en un arco dorado, el sonido del cristal explotando contra el suelo de piedra, pedazos esparcidos por el suelo y en el reflejo distorsionado de los pedazos rotos, la imagen de él, Malik, allí, real. Yasmín levantó la vista lentamente, el corazón se le detuvo. Él estaba allí. No era una pesadilla, no era paranoia, era real. Malik dio un paso dentro del café, luego otro. Sus pasos aplastaban los pedazos de cristal en el suelo. El café entero quedó en silencio. Los clientes dejaron de conversar. Don Idris se congeló detrás del mostrador. Todos sentían su presencia, el poder, la amenaza. «Yasmín», dijo, la voz baja, pero que cortó el silencio como una cuchilla. Ella retrocedió un paso, golpeándose la espalda contra el mostrador. «No», susurró la voz temblorosa. «No». Malik continuó caminando hasta quedar a pocos pasos de ella. De cerca él parecía aún más grande, aún más implacable. «¿Pensaste que podrías desaparecer?» Cada palabra era pronunciada con control mortal. Yasmín sintió las piernas flaquear, pero se forzó a quedarse de pie. «No vuelvo», dijo, intentando sonar firme, pero la voz le salió quebrada. «No vuelvo contigo». Malik inclinó la cabeza levemente, sus ojos nunca dejando su rostro. «No tienes elección». «Sí tengo». La voz de Yasmín subió desesperada. «No soy tu propiedad». Por un momento, algo pasó por sus ojos. Rabia, dolor, quizás ambos. «Me humillaste», dijo, la voz peligrosamente baja. «Delante de mi clan, delante de todos. Huiste la noche de bodas, como si yo fuera un monstruo». «¿Lo eres?» Las palabras salieron antes de que ella pudiera contenerlas. Silencio. Malik dio un paso más. Ahora estaba tan cerca que ella podía sentir su calor, ver cada detalle de su rostro endurecido. «Ahora», dijo con frialdad mortal, «vas a pagar». Yasmín intentó correr, intentó alejarse, pero él fue más rápido. Malik la tomó por la muñeca, fuerte, posesivo, sus dedos envolviendo su muñeca como esposas. «Suéltame». Yasmín jaló su brazo con fuerza, intentando liberarse. Él solo apretó más. «¿De verdad creíste que lo dejaría pasar?» Su voz era baja, solo para que ella la oyera. ¿Que lo olvidaría? «Suéltame». Ella jaló de nuevo, más fuerte, el pánico apoderándose de ella, pero cuanto más intentaba soltarse, más fuerte la sujetaba él. «Por favor», susurró, las lágrimas comenzando a quemarle los ojos. «Por favor, déjame ir». Malik la miró a los ojos por un largo momento, y entonces, sin decir nada más, comenzó a arrastrarla hacia la puerta. «¡No!», Yasmín gritó, plantando los pies en el suelo, intentando resistir. «No, suéltame». Intentó agarrarse al mostrador con la mano libre, pero él era demasiado fuerte. «¡Ayuda!», gritó a los otros en el café. «Por favor, alguien ayúdeme». Pero nadie se movió. Don Idris desvió la mirada. Los clientes se quedaron en silencio.
Todos sabían, un hombre como aquel no era desafiado. Un hombre como aquel siempre vencía. Malik la arrastró fuera del café. Yasmín luchó a cada paso, gritando, jalando, intentando soltarse. Pero nada servía. En la calle, un coche negro de cristales oscuros esperaba. El chofer ya tenía la puerta trasera abierta. ¡No, no!, Yasmín gritó, intentando agarrarse al marco de la puerta del café, a la pared, a cualquier cosa, pero Malik simplemente la levantó del suelo. Ella golpeó su pecho, pateó. Gritó hasta que la garganta le dolió. Él ni pareció sentirlo. La puso en el asiento trasero del coche con firmeza, entrando justo detrás y sujetándola cuando ella intentó saltar por la otra puerta. La puerta se cerró de golpe. El sonido resonó como una sentencia. Los seguros automáticos hicieron clic. «No me dejes salir». Yasmín jaló la manija con desesperación. Bloqueada. Golpeó la ventana. Gritó. Malik solo le hizo una señal al chofer. El motor arrancó. Suave, silencioso, poderoso. El coche comenzó a moverse. Yasmín se dio la vuelta mirando por la ventana trasera. El café quedó atrás. Las calles de Casablanca comenzaron a desaparecer. La ciudad donde ella había sido libre, donde había empezado de nuevo, donde había tenido esperanza, todo desapareciendo en el retrovisor. «No», susurró, las lágrimas finalmente cayendo. «No, no, no». Malik estaba sentado a su lado, silencioso, solo observando. Yasmín se encogió en la esquina más lejana del asiento, abrazando sus propias rodillas temblorosas. Miró por la ventana mientras Casablanca se hacía cada vez más pequeña, y entonces percibió algo que hizo que su sangre se helara aún más. No iban al aeropuerto, iban al desierto, al vacío infinito, donde nadie la oiría gritar, donde nadie vendría a ayudar. Yasmín miró a Malik. Él continuaba observándola con aquellos ojos fríos. «¿A dónde me llevas?». Su voz salió quebrada, apenas un susurro. Malik no respondió inmediatamente, solo continuó mirándola con una intensidad que la hizo temblar aún más. Cuando finalmente habló, su voz era baja, controlada, mortal. «A casa». La palabra resonó en el silencio del coche como una condena, y Yasmín supo con absoluta certeza que la libertad que había conquistado era solo una ilusión, siempre lo había sido. El desierto se abrió frente a ellos, vasto e implacable, y ella estaba una vez más prisionera. El viaje duró horas. Yasmín se quedó encogida en la esquina del asiento, abrazando sus propias rodillas, mirando por la ventana, mientras el desierto pasaba en tonos de dorado y ocre. Malik no dijo una palabra durante todo el trayecto. Solo se quedó allí sentado al otro lado del asiento, observándola ocasionalmente, con aquellos ojos fríos. Cuando finalmente llegaron al palacio, ya estaba oscureciendo. Las luces doradas del edificio brillaban contra el cielo púrpura del atardecer. Imponente, magnífico, sofocante. Yasmín sintió el estómago revolverse. El chofer abrió la puerta. Malik salió primero y le extendió la mano. Yasmín no la tomó. Bajó sola tambaleándose levemente, las piernas débiles después de horas inmóvil. Guardias los rodearon inmediatamente. Sirvientes bajaron la cabeza en reverencia. Malik caminó adelante sin mirar atrás, sabiendo que ella no tenía a dónde correr. Yasmín lo siguió porque no había elección. Entraron por la puerta principal, por los pasillos de mármol que ella conocía tan bien. Pasaron por el salón donde había ocurrido la ceremonia, por las escaleras que ella había bajado como novia, pero esta vez no subieron a los aposentos nupciales. Malik se detuvo ante una puerta diferente, más al fondo del palacio, más aislada. La abrió y le hizo un gesto para que entrara. Yasmín dudó. «Entra», dijo. No era una petición, era una orden. Ella entró. La habitación era lujosa, cama inmensa con sábanas de seda que parecían engullirla, alfombras persas caras esparcidas por el suelo de mármol, cortinas pesadas de terciopelo, una ventana amplia con vista a los jardines internos perfectamente cuidados. Era el tipo de habitación que cualquier mujer soñaría con tener. Pero para ella, cada detalle lujoso solo gritaba una verdad.
Era una celda dorada. Cuando intentó acercarse a la ventana, vio las discretas rejas, más sólidas del lado de afuera. Se giró hacia Malik, que aún estaba en la puerta. ¿Vas a encerrarme aquí? Su voz salió más débil de lo que pretendía. Hasta que yo decida qué hacer contigo. La respuesta fue fría, distante. No soy un animal para ser enjaulado. No, sus ojos la recorrieron lentamente. Eres mi esposa y vas a aprender a actuar como tal. Nunca voy a ser tu esposa de verdad. Las palabras salieron en un grito desesperado. Algo cambió en su rostro. La máscara fría se resquebrajó por un instante. Ya es demasiado tarde para eso. Él comenzó a cerrar la puerta. «Espera». Yasmín corrió hasta la puerta, pero él ya la había cerrado. Oyó la llave girar en la cerradura. Golpeó la puerta con ambas manos. «Déjame salir, déjame salir». Ninguna respuesta, solo el sonido de sus pasos alejándose por el pasillo. Yasmín no sabía cuánto tiempo había pasado desde que había llegado. Horas, quizás, días, posiblemente. No había reloj en la habitación. La luz que entraba por la ventana enrejada era su única referencia. Sirvientes traían comida 3 veces al día. Dejaban bandejas en la puerta, golpeaban levemente y se iban antes de que ella pudiera intentar escapar. Apenas tocaba la comida. Pasaba los días mirando por la ventana, probando la puerta, buscando alguna forma de salir, pero no había. Era prisionera de verdad. Fue en la tercera noche que Malik regresó. Yasmín estaba sentada en la cama, abrazando sus rodillas cuando oyó la llave girar en la cerradura. La puerta se abrió. Él entró, cerrándola detrás de sí. Yasmín se levantó inmediatamente, retrocediendo hasta apoyarse en la pared opuesta. «¿Qué quieres?» Su voz tembló. Malik se quedó parado cerca de la puerta, solo observándola. Parecía cansado, la barba sin afeitar, los ojos levemente rojos, como si no hubiera dormido en días. «¿Comiste algo?», preguntó. La pregunta la tomó por sorpresa. «¿Por qué te importa?», responde. «No». Ella levantó la barbilla en desafío. «Y no voy a comer. No voy a hacer nada que tú quieras». Malik suspiró, pasándose la mano por el rostro. «Yasmín, no». «No», ella gritó, toda la rabia y frustración explotando. «No digas mi nombre como si tuvieras derecho. Me secuestraste, me arrancaste de mi vida, me encerraste aquí como si no fuera nada. Eres mi esposa. Nunca lo fui, huí, elegí no serlo». Malik dio un paso adelante, luego otro. «Me avergonzaste», dijo con voz baja pero llena de emoción contenida, delante de todos. Los ojos que se rieron de mí, las familias que me vieron débil, los consejeros que cuestionan si aún merezco liderar. Yasmín se presionó más contra la pared. «Yo no hice nada de eso. Yo solo quise ser libre». «¿Libre?», él rió, pero era un sonido amargo. «¿Crees que la libertad existe para personas como nosotros? ¿Crees que yo elegí esta vida, este matrimonio? Entonces, ¿por qué me estás forzando a volver?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Malik continuó avanzando hasta estar a pocos pasos de ella. «Porque no puedo». Él se detuvo, la mandíbula apretada. «No puedo dejarte ir. Ya es demasiado tarde para eso», dijo, pero había algo roto en su voz. «A los ojos de todos, eres mía, y yo no puedo perder de nuevo». «¿Por qué?», Yasmín susurró, lágrimas quemándole los ojos. «¿Por qué?». Él no respondió, solo dio un paso más, ahora tan cerca que ella podía sentir su calor. Yasmín estaba acorralada contra la pared, sin a dónde huir. Malik levantó los brazos, colocando las manos en la pared a ambos lados de su cabeza, aprisionándola sin tocarla, los rostros a centímetros de distancia. El corazón de Yasmín se disparó. No sabía si era miedo, rabia o algo completamente diferente. «Tú no entiendes», susurró tan bajo que ella apenas pudo oírlo. «Tú no entiendes lo que hiciste. Entonces explícame». Ella susurró de vuelta, la voz temblorosa. Por un largo momento, ellos solo se quedaron allí, mirándose el uno al otro, tan cerca que sus respiraciones se mezclaban. Y entonces Malik levantó la mano de la pared despacio,
hesitante, como si fuera a tocar su rostro. Yasmín contuvo la respiración. Su mano se cernió en el aire levemente, los dedos a centímetros de su piel. Ella vio algo pasar por sus ojos. Rabia, dolor, deseo, miedo, todo al mismo tiempo. Y entonces él retrocedió bruscamente, como si tocarla fuera a quemar. Se alejó de ella con pasos rápidos, la respiración irregular. Malik. Yasmín comenzó sin saber qué decir, pero él ya estaba en la puerta. «Come algo», dijo. «La voz ronca, por favor». Y entonces salió, cerrando la puerta detrás de sí. El sonido de la llave, girando en la cerradura, resonó en el silencio. Yasmín se quedó parada allí, apoyada en la pared, el corazón aún disparado. Se llevó la mano a su propio rostro, tocando donde sus dedos casi tocaron. La piel le hormigueaba como si él realmente la hubiera tocado. ¿Qué acababa de pasar? ¿Por qué él retrocedió? ¿Y por qué, por el amor de Dios, parte de ella había deseado que él no retrocediera? Yasmín se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo, abrazando sus rodillas, confusa, asustada y sintiendo cosas que no conseguía nombrar. Aquella noche, Yasmín no pudo dormir. Se quedó acostada en la enorme cama, mirando al techo, reviviendo el momento contra la pared. La proximidad de él, el calor, la intensidad en su mirada, la mano que casi la tocó. ¿Por qué él retrocedió? Era casi medianoche cuando oyó pasos en el pasillo. Yasmín se sentó en la cama, alerta. Los pasos eran pesados, masculinos, familiares. Se detuvieron frente a su puerta. Yasmín contuvo la respiración, mirando fijamente a la puerta en la penumbra. Los pasos no continuaron, solo se quedaron allí. 1 minuto, 2, 3. Ella podía sentir su presencia del otro lado. Podía casi oír su respiración. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba allí? Yasmín bajó de la cama despacio, sus pies descalzos silenciosos en la alfombra. Se acercó a la puerta. Se quedó allí de pie a pocos centímetros de la madera. Del otro lado, él aún estaba allí. Ella podía sentirlo. Por un momento de locura, Yasmín pensó en hablar, en preguntar qué quería, por qué estaba allí. Pero se quedó en silencio. Y él también. Solo 2 prisioneros separados por una puerta, uno encerrado por fuera, otro por dentro. Después de largos minutos, los pasos finalmente se alejaron, despacio, pesados, hasta desaparecer en el silencio del palacio. Yasmín apoyó la frente en la puerta, cerrando los ojos, el corazón aún disparado, y por primera vez, desde que había sido traída de vuelta, ya no sabía qué temer. Si era a Malik o lo que estaba comenzando a sentir por él. Pasaron 3 días desde la noche en que Malik se quedó parado del otro lado de la puerta. 3 días en que él no regresó a su habitación. 3 días de silencio pesado. Yasmín pensó que quizás él se había rendido, que quizás la dejaría pudrirse en aquella celda dorada hasta que muriera de aburrimiento o soledad. Pero entonces, en la mañana del 4.º día, una sirvienta entró cargando un vestido. No cualquier vestido, un vestido de gala, verde esmeralda, bordado con hilos dorados. Escote elegante, cola larga. «El jeque ordena que vista esto», la sirvienta dijo con los ojos bajos. «Hay una recepción esta noche. Su presencia es obligatoria». Yasmín miró el vestido con repulsa. «¿Y si me niego?» La sirvienta tragó saliva. Él dijo que, si es necesario, la vestirá él mismo. Yasmín sintió la sangre hervir, pero sabía que no tenía elección. Tomó el vestido sin decir palabra. La recepción estaba en pleno apogeo cuando Malik vino a buscarla. Golpeó la puerta una vez. No esperó respuesta. Entró. Yasmín estaba de pie cerca de la ventana, usando el vestido verde, el cabello suelto cayendo en ondas por su espalda. Maquillaje discreto que la sirvienta había insistido en aplicar. Malik se detuvo al verla. Por un momento, solo la observó. Algo pasó por sus ojos. Admiración, deseo, dolor, pero desapareció rápido. «¿Estás lista?» Su voz era controlada. «No tengo elección, ¿o sí?» Yasmín respondió con amargura. Él no respondió, solo le ofreció el brazo. Ella no lo tomó. Caminó hasta la puerta
y pasó por él sin tocarlo. Malik apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Solo la siguió por los pasillos hasta el salón principal. Las puertas dobles se abrieron, la música se detuvo, todas las conversaciones cesaron, cientos de ojos se giraron hacia ellos. Yasmín sintió el peso de cada mirada, juzgando, evaluando, susurrando. Malik puso la mano en su espalda, firme, posesivo, guiándola hacia adentro. Ella se puso rígida al toque, pero no resistió. No aquí, no delante de todos. Bajaron las escaleras principales juntos, el jeque y su esposa fugitiva. Los susurros comenzaron inmediatamente. Es ella la que huyó. ¡Qué vergüenza! Yasmín mantuvo la cabeza erguida. No les daría la satisfacción de verla quebrada. Malik la guió hasta el centro del salón, donde los principales invitados estaban reunidos, líderes de otras tribus, empresarios, políticos y Omar. El consejero rival sonrió al verlos, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Jeque Malik», dijo en voz lo suficientemente alta para que otros oyeran. «Qué sorpresa ver a su esposa de vuelta. Pensé que preferiría otros lugares». Risas ahogadas resonaron alrededor. Malik dio un paso adelante, pero Yasmín fue más rápida. «Y yo pensé», dijo con voz clara, mirando directamente a Omar, «que los consejeros sabrían mantener la boca cerrada cuando no son invitados a la conversación». El salón quedó en silencio. Omar parpadeó, sorprendido. Después, su rostro se oscureció. «Cuidado con sus palabras, niña». «¿O qué?» Yasmín dio un paso adelante. «¿Vas a amenazarme como amenazas a todos los otros que osan decir la verdad?» La mano de Malik apretó su brazo en advertencia, pero ella se soltó. «No», ella continuó, la voz subiendo. «Estoy cansada de hombres que creen que el poder les da el derecho de decidir sobre las vidas de los demás. Especialmente tú», se giró hacia Malik. El silencio que siguió fue absoluto. Todos observaban esperando, apenas pudiendo respirar. El rostro de Malik estaba impasible, pero algo peligroso brillaba en sus ojos. «Yasmín», dijo bajo. «¿Una advertencia?» «¿Qué?» Ella lo encaró, toda la rabia de los últimos días explotando. «¿Vas a arrastrarme de vuelta a la habitación? ¿Encerrarme de nuevo? ¿Mostrar a todos aquí el gran hombre que eres?» Fue entonces cuando Malik vio en su muñeca, atada con un trozo de hilo, la flor de jazmín ya marchita, pétalos comenzando a oscurecerse, pero aún allí. Algo cambió en su rostro. Los ojos se oscurecieron de forma peligrosa. La mandíbula se apretó. Todo el salón sintió el cambio. La temperatura pareció caer. Malik dio un paso hacia ella. Yasmín retrocedió instintivamente, pero él fue más rápido. En un movimiento fluido, la jaló violentamente hacia él, una mano en su cintura, la otra subiendo por su columna hasta alcanzar su nuca, dedos entrelazándose en su cabello, sujetando con firmeza. Yasmín jadeó, sus manos yendo instintivamente a su pecho, pero él no la dejó alejarse. Inclinó el rostro y rozó sus labios en su piel. No un beso, algo peor, algo más íntimo. Sus labios trazando una línea lenta desde su mandíbula hasta su oreja, caliente, deliberado, posesivo. Un escalofrío visible recorrió el cuerpo de Yasmín. Sus piernas casi fallaron. El salón entero observaba en silencio mortal. Nadie se movía, nadie respiraba. Malik se detuvo con los labios junto a su oreja. «¿Quieres ponerme a prueba?», susurró con voz ronca, caliente contra su piel. Una pausa, los labios casi tocándose. Casi. «Quítate esa flor». Yasmín intentó echar la cabeza hacia atrás, pero su mano en la nuca la mantuvo sujeta. «No», susurró de vuelta, terca, incluso temblando. Malik se alejó solo lo suficiente para mirarla a los ojos, y por una fracción de segundo, Yasmín vio algo pasar allí. Hesitación, remordimiento, humanidad, como si él percibiera lo que estaba haciendo, como si parte de él quisiera parar. Pero entonces la máscara volvió, fría, controlada, implacable. Él sonrió, pero era una sonrisa peligrosa, sin alegría. «No», repitió en voz baja.
Yasmín levantó la barbilla encontrando su mirada sin retroceder, desafiante hasta el final. No. Por un largo momento, ellos solo se miraron. Una guerra silenciosa de voluntades. Y entonces Malik la soltó abruptamente, como si tocarla quemara. Dio un paso hacia atrás, ajustándose el saco con movimientos controlados. «Diviértanse», dijo a los invitados en voz alta, como si nada hubiera pasado. «La noche apenas comienza». Y entonces se alejó, desapareciendo entre la multitud. Yasmín se quedó parada allí, temblando, el cuerpo entero aún vibrando por su toque, la piel donde sus labios rozaron quemando. Todos la observaban, algunos con lástima, otros con curiosidad mórbida, algunos con desprecio. A ella no le importaba ninguno de ellos. Solo miró hacia abajo, a la flor de jazmín marchita en su muñeca, símbolo de gentileza, de esperanza, de una vida que ella ya no tenía. Con dedos temblorosos, Yasmín desató el hilo. Sostuvo la flor en la palma de su mano por un momento, tan frágil, tan muerta, y entonces la arrojó al suelo de mármol y la pisó con fuerza, una vez, dos, tres, hasta que los pétalos blancos quedaron aplastados, destrozados, irreconocibles. Cuando levantó el pie, no quedaba nada más que manchas húmedas en el mármol pulido. Yasmín miró alrededor del salón a todos los que la observaban, levantó la barbilla y entonces salió caminando con la cabeza en alto, de vuelta a sus aposentos. Pero incluso mientras caminaba, incluso mientras cerraba la puerta y finalmente se permitía temblar, una verdad la perseguía. Su toque aún quemaba en su piel, sus labios aún estaban grabados en su mandíbula, y, por el amor de Dios, parte de ella había deseado que él no parara. Yasmín se deslizó por la puerta hasta sentarse en el suelo, abrazando sus rodillas. Lo odiaba, odiaba todo aquello, pero no podía dejar de tocar su propio rostro en el lugar exacto donde sus labios habían rozado, aún caliente, aún vibrando, aún peligrosamente vivo. Yasmín no sabía por qué Malik la llevó con él. 2 días después de la recepción, él apareció en la puerta de su habitación al amanecer. «Vístete algo cómodo», fue todo lo que dijo. «Viaje largo». Ella pensó en negarse, en encerrarse en el baño, en gritar que no iría a ningún lado con él, pero la alternativa era quedarse sola en aquella celda dorada, enloqueciendo poco a poco. Entonces vistió pantalones sencillos, una túnica ligera, y lo siguió. El convoy era pequeño. 2 coches, 4 guardias, Malik conduciendo el primer vehículo, él mismo. Yasmín fue colocada en el asiento del pasajero a su lado. Ninguno de los dos habló durante las primeras horas, solo el silencio pesado y el ronroneo del motor atravesando el desierto. «¿A dónde vamos?», Yasmín finalmente preguntó, mirando por la ventana la inmensidad dorada. «A visitar tribus aliadas», respondió Malik, los ojos fijos en la carretera de arena. «Los acuerdos necesitan ser renovados, las alianzas necesitan ser mantenidas». «¿Y por qué me trajiste?». Él no respondió inmediatamente. «Porque necesitan ver que regresaste, que estás a mi lado». «No estoy a tu lado». Malik apretó el volante con más fuerza, pero no replicó. El silencio volvió. Era media tarde cuando el cielo comenzó a cambiar. Yasmín notó primero una línea oscura en el horizonte creciendo rápidamente. «¿Qué es eso?», ella señaló. Malik miró y su rostro se endureció. «Tormenta de arena». Tomó el radio y habló rápido con los otros vehículos en árabe. Yasmín no entendió todo, pero captó la urgencia. «Tenemos que buscar refugio», dijo, acelerando ahora. La tormenta se acercaba demasiado rápido. El cielo se oscureció como si la noche estuviera cayendo. El viento comenzó a aullar, balanceando el coche. Malik giró bruscamente a la izquierda, saliendo de la carretera y siguiendo por terreno irregular. «Hay un campamento nómada por aquí», dijo, más para sí mismo que para ella, «si aún está allí». Pero cuando llegaron al lugar, encontraron solo tiendas vacías medio enterradas por la arena, abandonadas. La tormenta estaba casi sobre ellos. La arena ya comenzaba a invadir todo, reduciendo la visibilidad a metros. «¡Allí!»,
Yasmín señaló una tienda más grande, aún de pie. Malik no dudó, detuvo el coche, gritó órdenes a los guardias por el radio y entonces salió corriendo hasta la tienda. Yasmín lo siguió. El viento casi la derriba. Él la tomó del brazo, jalándola dentro de la tienda. Cerraron la entrada con cuerdas, pero aún así la arena comenzó a infiltrarse por todas las rendijas, y entonces la tormenta los engulló por completo. El mundo allá afuera desapareció en un rugido ensordecedor de viento y arena. Dentro de la tienda, la oscuridad era casi total. Solo una luz débil se filtraba a través de la tela gruesa, apenas. La arena invadía por todas partes, por el suelo, por las paredes, por el aire que respiraban. Yasmín se encogió en un rincón, retorciéndose, intentando cubrirse el rostro con la túnica. Malik estaba cerca de la entrada, verificando las cuerdas, intentando sellar las aberturas, pero era inútil. La arena encontraba camino. «Ven al centro», dijo, la voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta. «Menos arena allí». Yasmín dudó, pero la lógica venció el orgullo. Se arrastró hasta el centro de la tienda, donde él había extendido una alfombra. Malik se sentó a su lado, no demasiado cerca, pero lo suficiente. El tiempo pasó, minutos, horas. Era imposible saber. La tormenta continuaba allá afuera, implacable. Yasmín cerró los ojos, temiendo ser enterrada viva, en nunca salir de allí. Sintió algo tocar su rostro. Abrió los ojos asustada. Malik estaba más cerca ahora, sus dedos tocando suavemente su rostro. «Estás cubierta de arena», dijo bajo, y entonces, con movimientos lentos y cuidadosos, comenzó a limpiar la arena de su rostro, sus dedos trazando la línea de la frente, de las mejillas, de la mandíbula, tan diferente del toque posesivo de la recepción. Esto era gentil, cuidadoso, casi tierno. Yasmín se congeló sin saber cómo reaccionar. Malik también pareció percibir lo que estaba haciendo. La mano se detuvo en el aire. Por un largo momento, solo se quedaron así, mirándose el uno al otro en la penumbra, demasiado próximos, respiraciones entrelazadas. Algo cambió en el aire, algo frágil, peligroso. «¿Por qué huiste?», Malik preguntó de repente con voz ronca. «¿De verdad? ¿Por qué?». Yasmín tragó saliva. «Porque tenía miedo de ti, de todo, de perder quien soy, de convertirme en otra esposa silenciosa y obediente, de nunca más tener elección sobre mi propia vida». Malik bajó la mano, mirando al suelo. «¿Crees que yo tuve elección? Tú eres el jeque. Tienes todo el poder». «¿Poder?». Él rió amargamente. «¿Crees que esto es poder? Ser forzado a casarme para mantener alianzas, tener cada decisión cuestionada, cargar el peso de cientos de familias que dependen de ti». Yasmín nunca había pensado así. «Entonces, ¿por qué aceptaste?». «Porque no tuve elección, así como tú no la tuviste». Él finalmente la miró. «Pero tú fuiste lo suficientemente valiente para huir. Yo solo acepté». Había algo en su voz. Dolor, resentimiento, arrepentimiento. Soraya tampoco tuvo elección. Yasmín preguntó bajito. Malik se puso rígido. El nombre pareció golpearlo físicamente. «¿Cómo sabes de ella?». «Oí el nombre la noche de la fuga, después en la discusión con Omar». Silencio. La tormenta continuaba rugiendo allá afuera. «Ella fue prometida a otro hombre», Malik finalmente dijo con voz baja. «Por su padre. Yo la amaba, pero no luché lo suficiente. No la salvé». «¿Qué pasó?». «Murió en el parto, un año después del matrimonio, ella y el bebé». El dolor en su voz era palpable. Yasmín sintió algo apretar en su pecho, empatía, compasión. «Lo siento». «Fue hace 11 años, pero él se detuvo, la voz le falló, pero nunca me perdoné». Yasmín no supo qué decir. No había palabras correctas. Entonces solo se quedó allí en silencio, compartiendo el peso de aquel dolor. La exhaustión finalmente los venció. La tormenta continuaba, pero el rugido se convirtió en un sonido constante, casi hipnótico. Yasmín no percibió cuando comenzó a dormitar, la cabeza pesada.
Malik también cedió al cansancio, el cuerpo finalmente relajándose después de días sin dormir bien. Fue en medio de la noche, mientras ambos dormían, que él murmuró: «Soraya, no me dejes». La voz quebrada, vulnerable, perdida en un sueño o memoria. Yasmín despertó con el sonido, lo miró en la oscuridad. Malik estaba durmiendo, pero el rostro contorsionado en dolor, la mano extendida como si alcanzara algo que ya no estaba allí. «No me dejes solo». Por primera vez desde que lo conociera, Yasmín vio más allá de la máscara. Vio el dolor real, la soledad, el hombre quebrado escondiéndose detrás del jeque implacable. Y algo en ella se movió, algo que ella no quería sentir. Compasión, comprensión, casi empatía. Ella extendió la mano, deteniéndola a centímetros de la de él, casi tocando, pero no completamente. Y así se quedaron hasta el amanecer. Yasmín despertó con luz filtrándose por la tienda. La tormenta había pasado, el silencio allá afuera era profundo. Parpadeó desorientada, intentando recordar dónde estaba, y entonces percibió. Malik estaba acostado a su lado, tan cerca que podía sentir su calor. Sus manos extendidas en la alfombra entre ellos, casi tocándose, milímetros apenas, separando los dedos. El corazón de Yasmín se disparó. Ella se alejó rápidamente, sentándose. El movimiento despertó a Malik. Él abrió los ojos desorientado por un momento. Entonces vio la posición de ellos, la proximidad. Se sentó también rápido, desviando la mirada. «La tormenta pasó», dijo, la voz ronca de sueño. «Sí», ella respondió, mirando a cualquier lugar, menos a él. Silencio incómodo, ambos muy conscientes de lo que casi sucedió durante la noche, ambos intentando fingir que no significó nada. Malik se levantó limpiando la arena de su ropa. «Necesitamos regresar». «Sí». Yasmín asintió levantándose también, pero cuando él se giró para desatar la entrada de la tienda, ella miró hacia abajo, al lugar donde sus manos casi se tocaron, y sintió algo extraño y aterrador. Decepción por no haberse tocado, por él haberse desviado la mirada tan rápido, por aquel momento frágil haber terminado. Yasmín sacudió la cabeza intentando alejar los pensamientos. No, no podía sentir eso, no por él. Pero mientras seguía a Malik fuera de la tienda, de vuelta al mundo real, una verdad la perseguía. Algo había cambiado en aquella tormenta, algo que ella no conseguía ignorar más. 3 días habían pasado desde la tormenta, 3 días en que Yasmín y Malik apenas se hablaron. Él volvió a los negocios del clan, reuniones interminables, viajes cortos, siempre ocupado. Ella regresó a su celda dorada sola, pensando demasiado sobre la tormenta, sobre las manos que casi se tocaron, sobre el nombre que él susurró durmiendo. Soraya. Yasmín no conseguía quitarse aquel nombre de la cabeza. ¿Quién era ella? ¿Qué significaba para él? ¿Por qué después de 11 años aún lo asombraba? ¿Y por qué eso le importaba tanto a Yasmín? Aquella noche, incapaz de dormir, ella bajó a los jardines. Los guardias no la impidieron. Al final, ¿a dónde huiría? Las murallas eran altas, los portones vigilados. Era prisionera, incluso con la ilusión de libertad dentro del palacio. Los jardines estaban silenciosos, antorchas quemaban a lo largo de los caminos de piedra, lanzando sombras danzantes en los árboles y fuentes. El aire nocturno era fresco. El perfume de jazmín, siempre jazmín, flotaba suave. Yasmín caminó hasta la fuente central y se sentó en el borde de mármol. Sumergió los dedos en el agua fría, solo sintiendo, intentando no pensar, intentando no sentir. Fue entonces cuando oyó los pasos firmes, pesados, inconfundibles. Se giró. Malik estaba parado a pocos metros, observándola desde las sombras. ¿Cuánto tiempo llevaba allí observando y esperando? ¿No puedes dormir?, él preguntó con voz baja. ¿Y tú? Él se encogió de hombros, saliendo de las sombras y caminando lentamente hacia ella. Se detuvo a una distancia segura, no muy cerca, no muy lejos. El silencio pesó entre ellos, cargado de todo lo que no fue dicho, de todo lo que casi sucedió. ¿Quién era Soraya?
Yasmín finalmente preguntó, la voz saliéndole más baja de lo que pretendía. Malik se congeló. Todo su cuerpo se puso rígido, su rostro se cerró. No digas ese nombre. ¿Por qué? Yasmín se levantó, enfrentándolo. ¿Por qué no puedes ni oír su nombre? Yasmín, una advertencia en su voz. ¿La amabas? Ella dio un paso adelante. Es por eso que no puedes dejarla ir. Es por eso que... ¡Para! Su voz cortó el aire como una cuchilla, pero Yasmín no paró. ¿Todavía la amas? Incluso después de 11 años incluso. Malik avanzó. En 3 largos pasos, estaba delante de ella. ¿Quieres saber? Su voz era baja, peligrosa, llena de emoción contenida. ¿Quieres saber sobre Soraya? Yasmín levantó la barbilla, desafiante incluso con el corazón disparado. Sí, la amaba, dijo. Cada palabra arrancada con dolor. La amaba tanto que creí que moriría cuando ella se fue. Tanto que pasé 11 años culpándome por no haber luchado por ella, por haber dejado el deber antes que el amor. Él dio un paso más, ahora tan cerca que Yasmín podía sentir su calor, ver cada detalle de su rostro marcado por el dolor. Y entonces tú apareciste, él continuó, la voz volviéndose más ronca. Tú que huiste, que luchaste, que hiciste todo lo que yo no tuve el valor de hacer por ella. Malik, y te odio por eso. Las palabras salieron quebradas. Te odio por ser valiente cuando yo fui cobarde, por haber elegido cuando yo solo acepté, por hacerme sentir. Él se detuvo, la mandíbula apretada. ¿Sentir qué? Yasmín susurró. Malik la encaró, y en sus ojos ella vio todo: dolor, rabia, deseo, desesperación. Vivo, susurró. Por primera vez en 11 años, tú me haces sentir vivo. Y entonces no hubo más palabras, solo acción. Malik la jaló por la cintura con fuerza, como si no soportara más la distancia entre ellos, y la besó. No fue gentil, no fue suave, fue explosivo. Sus labios aplastaron los de ella, calientes, duros, exigentes, hambrientos de todo lo que fue negado durante semanas. El aire entre ellos desapareció. Yasmín intentó respirar, pero sus labios engulleron su aliento, y a cada segundo que pasaba, ella sentía que no había más oxígeno en el mundo que no viniera de su boca. Yasmín jadeó contra su boca, sus manos yendo instintivamente a su pecho, intentando empujarlo, resistiendo, luchando. Pero el cuerpo traicionó su voluntad, porque cuando sus labios se movieron contra los de ella, con aquella intensidad desesperada, algo dentro de ella se rompió. Malik la jaló aún más cerca, hasta no haber espacio entre ellos. Su mano no solo la sujetaba, la poseía. Sus dedos apretaban su cintura como si quisieran marcar, grabar en su cuerpo el derecho de no soltarla nunca más. La otra mano subió por su espalda hasta alcanzar su nuca. Los dedos se enredaron en su cabello, jalando su cabeza hacia atrás, hasta que el cuero cabelludo le ardió, arrancándole un gemido que era rabia y deseo al mismo tiempo. Sus labios dejaron su boca por un instante, trazando una línea de fuego por su mandíbula, por su cuello. Sus dientes mordieron su labio inferior cuando regresó, lo suficientemente fuertes para doler, lo suficientemente suaves para enloquecer. Antes de que ella pudiera reaccionar, su lengua invadió su boca, caliente, profunda, dominadora, encontrándose con la de ella en un duelo que era guerra y entrega, como si ambos necesitaran vencer. Pero en el fondo ninguno quería que acabara. Yasmín jadeó, el sonido escapando sin permiso. Yasmín dejó de resistir, dejó de luchar y se rindió. Yasmín gimió contra su boca y el sonido pareció incendiar a Malik. Sus piernas flaquearon y sin darse cuenta, ella se aferró a su cuello, jalándolo aún más hacia sí. No había más espacio, no había más aire, no había más elección. Solo él, solo el beso, solo aquel fuego que devoraba todo. Las manos que empujaban ahora se aferraron, dedos cerrándose en la tela de su camisa. Ella lo besó de vuelta con la misma intensidad, como si también se estuviera ahogando,
como si también necesitara aquello para respirar. Sus dientes mordieron su labio inferior, arrancando un sonido ronco de la garganta de Malik. Él profundizó el beso aún más, una de sus manos descendiendo por la curva de su cintura, dedos apretando con posesividad y entonces, tan abruptamente como comenzó, acabó. Malik se alejó, jadeante, ojos salvajes, cabello desordenado donde sus dedos habían jalado. Se quedaron allí, separados por pocos centímetros, ambos respirando pesado, mirándose el uno al otro, como si se vieran por primera vez, como si hubieran cruzado una línea que no podía deshacerse. Malik se pasó la mano por el rostro, pareciendo desorientado, y entonces, sin una palabra, se dio la vuelta y caminó de regreso al palacio. Pasos rápidos, casi corriendo, huyendo. Yasmín se quedó parada allí, sola bajo las antorchas, al lado de la fuente. Se llevó la mano a los labios aún hinchados, aún vibrando. Los tocó con dedos temblorosos. Podía sentir su sabor, podía sentir la marca de sus dientes, podía sentir todo. El corazón disparado latía tan fuerte que parecía que todos en el palacio podrían oírlo. Yasmín cerró los ojos intentando respirar, intentando pensar, pero solo conseguía sentir el beso, las manos, el calor, el desespero, la rendición. Y entonces, un pensamiento la golpeó con la fuerza de un rayo, un pensamiento que la congeló por completo. ¿Y si me estoy enamorando de él? O peor, ¿y si ya estoy enamorada? Yasmín abrió los ojos mirando al palacio donde él había desaparecido, al lugar que era su prisión, al hombre que era su captor, y sintió algo que era peor que el miedo, peor que la rabia, peor que el odio. Sintió esperanza y eso, ella sabía, era la cosa más peligrosa de todas. Yasmín no durmió aquella noche. Se quedó despierta, acostada en la enorme cama, tocándose los labios de vez en cuando, reviviendo cada segundo del beso, intentando entender lo que estaba pasando con ella, con ellos. Cuando el sol finalmente salió, ella se levantó exhausta, pero inquieta. Necesitaba respuestas, necesitaba entender, necesitaba saber quién era Soraya, qué significaba, porque incluso muerta hacía 11 años, aún lo controlaba todo. Fue entonces, al atravesar la habitación descalza, que algo en el suelo brilló bajo la luz de la mañana. Yasmín se detuvo, se agachó. Un medallón pequeño, antiguo, de plata oscurecida por el tiempo. Debió haber caído del bolsillo de Malik la noche anterior, cuando ellos. Yasmín tomó el medallón con manos temblorosas y fue entonces cuando notó. Los bordes estaban quemados, marcas oscuras de fuego, como si el objeto hubiera sobrevivido a un incendio, como si hubiera sido rescatado de las llamas. Su corazón se aceleró con dedos cuidadosos. Abrió el medallón. Dentro, una foto pequeña, antigua, levemente chamuscada en los bordes, pero aún visible. Una mujer joven la miraba de vuelta, cabello oscuro suelto, ojos profundos y tristes, sonrisa suave que no llegaba a los ojos, bonita, delicada, perdida, muerta. Yasmín sintió algo apretar en su pecho. Soraya tenía que ser ella, la mujer que Malik amó, la mujer que él perdió, la mujer que de alguna forma aún lo asombraba. Yasmín cerró el medallón con cuidado y lo sostuvo en la palma de su mano. Necesitaba respuestas. Ahora encontró a Malik en su oficina. Él estaba de pie cerca de la ventana, mirando a los jardines donde se habían besado horas antes. Se giró cuando ella entró sin llamar. Malik. Yasmín comenzó, pero paró al ver la expresión en su rostro. Ella extendió la mano, el medallón brillando en la palma abierta. Lo dejaste caer. Malik se congeló, los ojos fijos en el medallón, después en el rostro de ella. ¿Lo abriste? No era una pregunta, era una constatación. Sí. Yasmín dio un paso adelante. ¿Quién era ella? De verdad, no solo un nombre. Quiero saber todo. Por un largo momento, Malik solo se quedó allí mirando el medallón como si fuera una bomba a punto de explotar. Entonces suspiró, se pasó la mano por el rostro. Siéntate. No quiero sentarme. Quiero respuestas. Yasmín.
Ahora, Malik. Él la miró y algo en la determinación de ella lo hizo ceder. Soraya era mi prometida, comenzó la voz baja. Hace 12 años, antes de que yo me convirtiera en jeque oficialmente. Yasmín esperó en silencio. Yo la amaba. Él continuó, cada palabra costando. Crecimos juntos. Siempre supe que un día nos casaríamos. Era la única cosa segura en mi vida. Él se giró hacia la ventana nuevamente, como si no pudiera hablar mirándola a ella. Pero su padre tenía otras ambiciones, otras alianzas en mente. Había un rival político, un hombre más viejo, más poderoso, que quería fortalecer su posición a través del matrimonio. ¿Él la forzó? Yasmín susurró, ya entendiendo. Sí, ¿y yo? La voz de Malik falló. Yo no luché lo suficiente. Yo era joven, menos poderoso. Tenía miedo de las consecuencias políticas, miedo de dividir el clan, miedo de causar una guerra. Entonces la dejaste ir. La dejé. La palabra salió quebrada, y me arrepentí cada día desde entonces. Un silencio pesado llenó la oficina. ¿Qué pasó con ella? Yasmín preguntó, aunque parte de ella ya lo sabía. Un año después del matrimonio, ella quedó embarazada. Malik cerró los ojos. Hubo complicaciones. El parto fue difícil. Ella y el bebé no sobrevivieron. Malik, recibí la noticia demasiado tarde. Cuando llegué, la casa ya estaba en llamas. Un accidente con las velas en su habitación. Conseguí entrar y encontré esto. Él señaló el medallón cerca de su cuerpo. Fue todo lo que quedó. Yasmín se llevó la mano a la boca, lágrimas quemándole los ojos. Por 11 años cargué ese peso. Malik continuó. La culpa de no haber luchado por ella, de haber elegido el deber en vez del amor, de haber sido cobarde. Él finalmente se giró hacia Yasmín. Y entonces tú apareciste, prometida a mí por la misma razón, para sellar alianzas, para mantener el poder del clan, como si la historia se estuviera repitiendo. Por eso tú aceptaste el matrimonio. Yasmín comprendió. No tenía elección. Los consejeros lo exigieron. Dijeron que un jeque sin esposa, sin heredero, no era digno de respeto, que yo necesitaba probar que aún podía liderar, que la muerte de Soraya fue hace tiempo suficiente. Él dio un paso en dirección a ella, pero cuando tú huiste, su voz tembló. Cuando tú tuviste la valentía de hacer lo que Soraya no pudo, lo que yo no pude, todas las heridas se abrieron de nuevo. Por eso me casaste, Yasmín susurró. No era solo orgullo, ¿verdad? Malik estaba tan cerca ahora que ella podía ver el dolor desnudo en sus ojos. Era todo: rabia, envidia, admiración, miedo. Él sostuvo su rostro con ambas manos, delicado, tembloroso. Perdí a Soraya por no luchar por ella, dijo con voz ronca. No voy a cometer el mismo error contigo. Yasmín sintió lágrimas escurrir. Por primera vez veía más allá de la máscara, veía al hombre quebrado, al prisionero de las mismas tradiciones que la aprisionaban. ¿Tú también eres prisionero? Ella susurró. ¿Siempre lo fuiste? Sí. La admisión le costó todo, y entonces Yasmín hizo algo que no planeó. Lo abrazó así de simple. Solo envolvió sus brazos alrededor de él y lo sostuvo. Por un momento, Malik se puso rígido, sorprendido, y entonces su cuerpo se dio pesado, como si toda la armadura se hubiera caído. Sus hombros temblaron, su pecho jadeó contra el de ella. Yasmín lo sostuvo más fuerte, percibiendo que no abrazaba a un jeque, sino a un hombre quebrado. Sus brazos la envolvieron con fuerza, el rostro enterrado en su cabello, el cuerpo entero temblando con emoción contenida por 11 años. Lo siento, ella susurró contra su hombro. Siento mucho lo de Soraya. Lo siento por ti. Malik la apretó más fuerte, como si ella fuera la única cosa que lo impedía de desmoronarse por completo. Se quedaron así por largos minutos, solo sujetándose, compartiendo el dolor, la pérdida, el peso de todo lo que no pudieron controlar. Y entonces, despacio, Malik retrocedió solo lo suficiente para mirarla a los ojos. Se llevó la mano a su rostro, delicado, reverente, y la besó. Pero no era como el beso de ayer.
No era furia, no era desesperación, era ternura. Sus labios tocaron los de ella con suavidad, casi excitante, como si pidiera permiso, como si agradeciera. Sus labios eran cálidos, pero vacilantes, como si tuvieran miedo de pedir demasiado. Yasmín sintió el leve roce de su barba contra su piel, áspera y suave al mismo tiempo. Era un beso que no tomaba, ofrecía. Yasmín se derritió en ese beso. Se entregó a él de forma diferente. No era rendición de guerra, era elección, era conexión, era algo frágil y precioso naciendo entre ellos. Sus manos la aseguraban como si ella fuera porcelana. Su boca exploraba la de ella con delicadeza, vulnerabilidad en cada toque. Yasmín besó de vuelta, despacio, tiernamente, diciendo sin palabras, «Yo te veo, yo entiendo, yo también estoy aquí». Cuando finalmente se separaron, permanecieron próximos, frentes apoyadas, respiraciones entrelazadas. «Yo no soy ella», Yasmín susurró. «Lo sé», Malik respondió, los ojos cerrados. Él abrió los ojos y la miró con una intensidad que la hizo temblar. «Y es por eso que no puedo perderte». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. No era una declaración de amor, aún no, pero era algo más, algo real, algo que asustaba tanto como confortaba. Yasmín tocó su rostro, trazó la línea de su mandíbula con los dedos. «Entonces no me encierres», ella susurró. «Elígeme». Malik contuvo la respiración. El silencio pesó como si el mundo esperara. Entonces, él levantó su rostro entre sus manos despacio, como si la decisión fuera sagrada. «Yo te elijo», susurró, «todos los días. Yo te elijo a ti». Y cuando se besaron nuevamente, fue diferente de todos los besos anteriores. Era promesa, era comienzo. Era la primera vez que ambos elegían estar allí juntos, libres, a pesar de todo. Afuera el sol continuó subiendo sobre el desierto y por primera vez en 11 años, Malik sintió que quizás podría perdonarse a sí mismo. Por primera vez en meses, Yasmín sintió que quizás no estaba más sola. Y por primera vez, desde que todo comenzó, ambos sintieron algo que crecía inevitable y aterrador. Algo que ninguno de los dos osaba nombrar. No aún. Pero en el silencio de la oficina, en el calor de aquel beso, ambos sabían. No había más vuelta atrás. La noche cayó sobre el palacio como un manto de terciopelo oscuro. Yasmín estaba de vuelta en sus aposentos, pero esta vez la puerta no estaba cerrada con llave. Esta vez era elección. Ella miró por la ventana hacia los jardines iluminados por antorchas, el lugar donde se habían besado, el lugar donde todo cambió. Oyó pasos en el pasillo, pasos que ella conocía. La puerta se abrió despacio. Malik entró, cerrándola detrás de sí con cuidado. Se quedaron allí separados por la habitación, solo mirándose. El silencio era pesado, cargado de todo lo que fue dicho, de todo lo que aún no fue. Yasmín miró su muñeca, a la línea desgastada donde la flor de jazmín había estado atada por días. Con movimientos lentos, deliberados, sacó la flor marchita que aún guardaba en el bolsillo, caminó hasta la mesa y la depositó allí. No la tiró, no la destruyó, solo la dejó, como si dejara atrás lo que ella representaba. No era más la flor de Karim, no era más símbolo de fuga o esperanza distante. Era solo una flor, y la elección era de ella. Malik observó el gesto en silencio, entendiendo. «¿Estás segura?», preguntó con voz ronca. Yasmín se giró hacia él, el corazón disparado, las manos temblando, pero la voz firme. «Sí». Malik atravesó la habitación despacio, como si le diera tiempo para cambiar de idea, para retroceder. Pero ella no retrocedió. Se detuvo delante de ella, tan cerca que podía sentir su calor, el olor a especias y desierto, que ahora significaba seguridad tanto como peligro. Se llevó la mano a su rostro, dedos trazando la línea de la mandíbula, tan diferente de todas las otras veces. No posesivo, solo presente. «Yasmín», susurró como si el nombre fuera sagrado. Ella cerró los ojos al toque, inclinó el rostro en la palma de su mano. «Estoy aquí», ella susurró de vuelta,
y entonces él la besó suave, lento, pidiendo permiso a cada segundo. Yasmín respondió, sus brazos envolviendo su cuello, jalándolo más cerca. El beso se profundizó, lenguas encontrándose, respiraciones mezclándose. Sus manos descendieron por su columna encontrando los lazos de la túnica. Se detuvo esperando. Yasmín retrocedió solo lo suficiente para mirarlo a los ojos y asintió. Malik deshizo los lazos con dedos que temblaban levemente, uno a la vez. Lento, deliberado. La tela se deslizó por sus hombros, el sonido suave del algodón contra la piel, el aire fresco de la noche tocando piel expuesta. Yasmín se estremeció, no de frío, de vulnerabilidad, de miedo, de deseo. «Yo nunca». Ella comenzó, la voz fallando. «Lo sé», Malik tocó su frente con la suya. «Lo sé, podemos parar». «No». Ella sostuvo su rostro entre sus manos. «No pares». Y entonces fueron sus manos las que jalaron su camisa, las que exploraron, las que descubrieron. Malik la levantó en sus brazos, cargándola hasta la cama. La depositó sobre las sábanas de seda como si fuera un tesoro. Se acostó a su lado, no sobre ella, a su lado, dando espacio, dando elección. La tela se deslizó lentamente, revelando su piel como si fuera luz surgiendo de la sombra. Malik la miraba como quien presencia un milagro, no solo un cuerpo. Cada centímetro revelado parecía una ofrenda, y él recibía con reverencia. «Si quieres parar», susurró contra sus labios. «Malik». Ella lo jaló de vuelta. «Yo elijo esto, te elijo a ti». Y algo en él se rompió con esas palabras. Toda la contención, todo el control. Él la besó con hambre, con necesidad, pero también con una ternura que la hizo llorar. Sus manos exploraron, memorizando cada curva, cada suspiro, cada temblor. Sus dedos siguieron el camino de la clavícula hasta el vientre, como si dibujaran en ella un mapa secreto. Cada caricia parecía marcar territorio y, al mismo tiempo, pedir permiso. Yasmín se aferró a él, miedo y deseo luchando dentro de ella. «Yasmín», susurró contra su piel, «mi Yasmín». Y oír su nombre dicho así con tanta reverencia hizo algo dentro de ella derretirse por completo. Cuando él finalmente la tomó despacio, cuidadoso, dándole tiempo, ella sintió todo. El dolor agudo que la hizo contener la respiración, la incomodidad que casi la hizo pedir parar. Su cuerpo se arqueó, dividido entre dolor y descubrimiento. Su pecho subía y bajaba rápido. Las lágrimas corrían, pero junto a ellas vino un escalofrío inesperado, como si el propio desierto pulsara dentro de ella. «Respira», susurró contra su oído, permaneciendo completamente inmóvil. «Solo respira». Malik deslizó su mano por su espalda, la palma firme, el pulgar dibujando círculos lentos, como si condujera su respiración con su propio toque. Era fuerza y ternura, dominio y cuidado en el mismo gesto. Él la guiaba con palabras bajas, con movimientos lentos, como quien enseña a alguien a bailar por primera vez. No había prisa, solo un cuidado feroz en no romper aquello que le era más precioso. Ella obedeció, respiró una vez, dos, tres, y poco a poco el dolor se transformó. Al principio su cuerpo se arqueó en defensa, el pecho jadeando en un sollozo. Pero entonces, poco a poco, la tensión cedió. Donde antes había dolor, brotó calor. Donde había miedo, nació una ola de placer tímido que la hizo estremecer entera. Pero también algo más, algo profundo, algo que iba más allá de lo físico. Conexión. «Malik», ella susurró, la primera vez que decía su nombre así en este momento, en esta intimidad. El perfume del jazmín que venía de la mesa parecía ahora ser parte de ellos. No más recuerdo de Karim, sino testigo silencioso del instante en que Yasmín dejó de pertenecer al pasado y se entregó al presente. Y oír su nombre en sus labios de esa manera rompió a Malik por completo. «¡Yasmín!», él gimió en respuesta. «Dios mío, Yasmín». Ellos se movieron juntos, encontrando ritmo, encontrando armonía.
Era torpe, era nuevo, era imperfecto, pero era de ellos. A veces lento, a veces urgente. Malik la jalaba más cerca, como si no hubiera mañana. Después disminuía el ritmo solo para oír el sonido de su respiración, como si quisiera memorizar cada instante. Era un ballet de fuego y ternura, en el que el cuerpo decía lo que las palabras aún no se atrevían. Poco a poco, los movimientos encontraron cadencia, como si su cuerpo aprendiera a responder al suyo, como si cada suspiro fuera música y cada gesto fuera danza. No había prisa, había descubrimiento. Las lágrimas de Yasmín mojaron las sábanas, no solo de dolor físico, sino de la intensidad de entregar todo, cuerpo, alma, corazón. Y cuando vio una lágrima solitaria escurrir por el rostro de Malik, percibió que él también estaba entregando años de soledad, años de culpa, años de sentirse muerto por dentro, todo derritiéndose en aquel momento. En la mesa, el jazmín abandonado parecía observarlos en silencio. No era más un recordatorio de prisión o fuga, sino testigo de un renacimiento. La flor se marchitaba, pero Yasmín florecía. Cuando la ola finalmente los llevó, fue como una tormenta, como fuego, como el desierto engullendo todo. Yasmín gritó su nombre. Él gimió el de ella, y por un momento infinito no había más pasado, no había más miedo. Apenas ellos, apenas aquello, apenas vida pulsando entre dos corazones. Después se quedaron acostados lado a lado, el sudor enfriándose en la piel, las respiraciones poco a poco calmándose. Malik jaló las sábanas sobre ellos, luego extendió la mano, y Yasmín entrelazó sus dedos en los de él. Permanecieron así en silencio, pero era un silencio lleno, pleno de significado. ¿Qué va a pasar ahora? Yasmín finalmente susurró con voz frágil. Malik le apretó la mano. No lo sé, admitió, pero no voy a dejarte ir nunca más. Incluso si yo quiero irme. Él giró el rostro hacia ella, los ojos serios. ¿Quieres? Yasmín pensó. Honestamente, profundamente. No, ella susurró. Ya no. Malik la jaló para cerca. Ella se acurrucó contra su pecho, oyendo su corazón latir fuerte y constante. Poco a poco la exhaustión la venció. Sus párpados se pusieron pesados. Su respiración se calmó. Malik sintió cuando ella se durmió, su cuerpo relajándose completamente por primera vez en meses. Se quedó allí observándola a la luz tenue de las antorchas que entraban por la ventana. Su rostro finalmente en paz, sus cabellos esparcidos en la almohada, su mano aún sujetándola de él incluso durmiendo. Se llevó la mano libre a su rostro. Trazó Delhi.